Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de Parashá. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de compartir nuevamente con todos ustedes, de sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento que proviene de su palabra. Hoy damos gracias a Dios porque nos regala un día más de Shabbat, porque sus misericordias se renuevan cada día. Y bueno, hoy tenemos este gran privilegio de poder compartir con todos ustedes desde el lugar en donde nos estén viendo a través de este canal podamos juntos escudriñar las escrituras. Bien dijo Yeshua, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros hoy con ese deseo de conocer más a nuestro Creador, a nuestro Mesías, nos acercamos al estudio de su palabra. Hoy con una nueva parashá, la que está en el marco de la número 40, que lleva por nombre parashá Balak. Esta comprende el capítulo 22, 1 al 25, 9 del libro de Bemidbar. En esta parashá, eh, en la que Israel llega a la llanura de Moab, justo antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra de Canaán y luego conquistar Jericó y bueno, todos estos pueblos que comienzan a ver, se encuentra allí extendido por toda esta llanura y aparece este hombre Balak, que era un rey de Moab, y contrata a Balaam, un profeta, que dice la escritura, profeta de Dios, y lo contrata para que maldiga al pueblo, ¿no? Este es el marco de esta parashá. Esta parashá la pueden encontrar verso a verso, incluso de manera temática, mandamiento tras mandamiento. En nuestro canal de YouTube hay varias listas de reproducción donde veremos más detalladamente el estudio de esta parashá. Hoy, en especial, nos centraremos en el capítulo 24, versículo 15 al 18. Este pasaje, esta porción de la parashá, hace referencia a una de las bendiciones que Balaam, por causa de que no pudo maldecir al pueblo, porque el Eterno no se lo permitió, pues resultó dándole al pueblo de Israel, ¿no? Unas bendiciones muy hermosas, y en esta en específico que habla acerca del Mesías, o sea, una profecía mesiánica, podríamos saber, decirlo de esta manera. Por eso he titulado la enseñanza Las señales del Mesías. ¿Y por qué? Porque el recorrido que vamos a hacer hoy por la escritura va a ser mm, paso a paso, digámoslo, tratando de encontrar esas referencias bíblicas proféticas del Tanaj, que apuntaban al Mesías, y pues veremos las citas donde en el Brit Hadashah se menciona acerca del cumplimiento de estas profecías, ¿no? Entonces digamos que hoy el camino va a ser recorrer las profecías mesiánicas, las señales que apuntarían al Mesías Ben David, al hijo de David, al rey de Israel, al redentor del pueblo de Israel, de la humanidad, y ver ese cumplimiento, ¿no? Estas señales que hacen testificar que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Señor. Así que acompáñenos en este estudio el día de hoy, pero antes comencemos con una oración. Buen Dios y Padre misericordioso, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hoy nuevamente, Señor, estamos aquí reunidos buscando, buscando tu rostro, Señor, buscando tu presencia, Padre eterno, con el único propósito, el único deseo, Señor, de aprender acerca de ti, Señor, para que seas tú, Padre eterno, hablando en nuestros corazones, Padre, para que seas tú instruyéndonos en tus caminos, Padre eterno, para que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor, para que hables a nuestros corazones, Padre, para que nos redargullas, nos exhortes, nos enseñes, nos instruyas, Padre, nos consueles. Tú envías tu palabra en todo tiempo, Padre, y esta cumple el propósito por el cual es enviada, Señor. Por eso hoy, tú que conoces nuestro corazón, que conoces nuestra vida, Padre, estamos aquí ante tu presencia, Padre, dispuestos a oír tu voz. Que nuestros ojos sean alumbrados con tu palabra, que nuestros corazones abiertos estén hoy dispuestos a oír tu voz, Señor. Y que hoy nos permitas gozarnos y alegrarnos en ti, Señor, en este día de reposo, que hallemos en ti la paz que necesita nuestra alma, nuestro cuerpo, para encontrar
un momento de tranquilidad, Señor, en este mundo afligido, afanado, lleno de preocupaciones, de tristezas, de dolores, de tantas cosas por las que pasamos, junto con ellas también alegrías, dichas, Señor, celebraciones, pero que al final todo esto resulta ser pasajero, Padre, porque el propósito no es esta vida, Señor, el propósito está en la eternidad, el propósito está al fin de lo que resulta al final de nuestros días en esta tierra. Por eso, guíanos hoy a través de tu palabra, Señor, y enséñanos, Padre. Alumbra nuestros corazones, Señor. Te agradezco, Padre, en esta mañana y exalto tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a estudiar entonces, como les digo, a partir del capítulo 24, versículo 15 hasta el 18. Así que vamos a leer este pasaje y iniciamos con esta enseñanza. Dice Bemidbar 24, verso 15, y tomó su parábola y dijo, estas en muchas de las ocasiones, son como tres, cuatro veces que Balaam, en vez de maldecir al pueblo, resulta bendiciéndolo, porque no puede, dice el Señor, no puedes maldecir lo que yo he bendecido, ¿no? Entonces, mm, cada vez que Balaam subía, preparaba un altar, y esto lo vemos en la parasha verso a verso, preparaba un altar y estaba todo listo para maldecir al pueblo de Israel, el Señor lo tomaba y de su boca, de sus labios salían eran bendiciones. Esta es una de las últimas, esta es la última que acontece, donde Balaam no puede maldecir al pueblo, sino que lo bendice. Y en esa bendición está una palabra profética acerca del Mesías que vendría a redimir, a restaurar, a rescatar a Israel. Es por eso que dice, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Esta es la profecía que les menciono, la palabra que pronuncia Balaam y que resulta siendo una promesa mesiánica acerca de un Salvador para Israel, uno que destruiría a sus enemigos por completo. Y es aquí donde parte este viaje por las Escrituras para identificar cada uno de los hechos, cada una de las profecías, en su mayoría, que apuntaron acerca del Mesías. Y digo en su mayoría porque el Tanakh completo habla acerca de Yeshua, ¿no? De hecho, la base de esta enseñanza o de esta serie de estudios basados en la paracha que realizamos cada año, lo dirigimos a encontrar en las palabras de Moisés acerca de ese profeta que sería levantado, que hablaría sus mismas palabras, que sería como Moisés. Y esto apuntando a Yeshua, ¿no? Cuando Yeshua dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Entonces, no solamente en la Torah propiamente, en el Pentateuco, sino en los profetas y en los escritos, ¿no? Encontramos en los profetas pues muchas referencias a Yeshua, ahora las veremos, pero también en los salmos, por ejemplo, ¿no? David fue un hombre que en medio de sus cánticos, en medio de los salmos que compuso, en muchos de ellos profetizó acerca del Mesías de una u otra manera, de su reinado, de su sufrimiento, de lo que pasaría, etcétera, etcétera. Así que a lo largo de la escritura vemos esa, mm, ese patrón apuntando todo el tiempo al Mesías, ¿no? Entonces este es el propósito de esta enseñanza, es poder, en su mayoría, son casi 20 referencias más o menos, por ahí 18, 20 que tengo, que apuntan al Mesías, y entonces vamos a ver uno a una y vamos a ver el cumplimiento en Yeshua. ¿Esto para qué? Para testificar
que Yeshua es el Mesías. Recordemos que cuando Yeshua resucita se le presenta a sus discípulos, luego de que, bueno, ya lo reconocen y todo el asunto, él dura con ellos 40 días caminando con ellos, instruyéndoles, dice, acerca de lo que era el Mesías, lo que era él, en las Escrituras. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, debemos comprender a plenitud en el entendimiento que alcancemos a tener, que el Señor nos da, porque pues conocer a plenitud todo lo que representa la palabra del Señor, pues no nos alcanzaría la vida para poderlo eh, abarcar todo, ¿no? La escritura tiene una particularidad y es que cada vez que la leemos hay algo nuevo que aprender, hay muchas cosas nuevas que descubrir. Así que su palabra es eterna, permanece en los cielos, como dice el salmista. Así que en este camino de la fe, en nosotros debe haber ese entendimiento claro de quién es Yeshua, de quién es el Mesías. ¿Por qué? Porque de él pende nuestra redención, nuestra salvación. ¿No? Compartía en esta semana ahí en el grupo, se compartió una imagen, si no estoy mal, sí, creo que la compartieron en el grupo, de una persona en un árbol que está horizontalmente como en un peñasco, como en una montaña. El árbol está así salido y la persona está parada encima de la rama del árbol. Y dice Torá cerca a la raíz y dice Nuevo Testamento o algo así, cerca a las ramas. La persona está más parada cerca a las ramas y empieza a cortar, a echarle serrucho a las ramas. Y él está parado en las ramas, entonces empieza a cortar al lado, hacia el lado de la Torá. Y pues la imagen, digamos que lo que representa es si cortamos la raíz o cortamos de donde pende nuestra fe, pues nos caemos. Estamos parados en el pacto renovado. Estamos parados en la promesa de un Mesías que por gracia, por su misericordia, nos vino a redimir, a salvar. Pero eso no está sostenido más que de la raíz que es la Torah, de donde se habló acerca de esto. Así que arrancar por completo la Torah, quitarla y sacarla de la escena para solamente vivir con lo que el Nuevo Testamento, mal llamado así, eh, se conoce o se cree, pues nuestra fe se derrumba por completo, porque la base de toda nuestra emuná, de toda nuestra fe, es la Torá, es lo que Dios dijo, sus palabras. Recordemos que lo que está escrito en el Brit Hadashah, incluso lo que dijeron los profetas, fue inspirado por Dios, pero todo eso apuntaba a lo que Dios habló. ¿Qué habló? Habló Yahweh a Moisés todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a ver mandamiento tras mandamiento, instrucciones, Torah, y todo esto resulta siendo el compendio que apunta hacia Yeshua. Así que arrancar las ramas de la raíz nos hace caer, que nuestra fe no tenga fundamento. Pero si por el contrario permanecemos como esas ramas firmes, tomados de la raíz, pues podemos ser alimentados, como dice el apóstol Pablo, por esa rica savia que proviene de la raíz del árbol. Así que comencemos desde el principio, desde la promesa del nacimiento de un Mesías. Si bien aquí esta palabra dice que saldrá una estrella en el verso 17 de Números 24, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Esto habla del que legislará, del que gobernará. Y esta estrella, que de hecho en la Reina Valera aparece en mayúscula toda, esta palabra refiere a un príncipe, ¿sí? Así que esta la estaremos viendo un poquito más adelante, pero vamos a comenzar desde el principio, desde la promesa eh, cumplida, y digo desde el principio en lo que nos narran los evangelios, cómo vino el Mesías, dónde nació, su ministerio, hasta llegar a su muerte y resurrección, ¿no? Esa es la idea. Digamos que la, la, la cronología que voy a usar no es de la primera palabra que se habló acerca de Yeshua o del Mesías en la Torá y en los profetas, sino del orden cronológico en el que se muestra en los evangelios la manifestación del Hijo de Dios sobre esta tierra. Entonces me explico, desde que fue anunciado como que nacería de una virgen. De ahí vamos a arrancar. El nacimiento virginal del Mesías es uno de los puntos cruciales para
reconocer que Él es el Mesías prometido. Y para esto veremos una cita que se encuentra en el rollo, sí, suena así antiguo, en el rollo del profeta Isaías. Así que acompáñenme a Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Así que esta es la profecía que anunció Isaías con respecto a de dónde vendría, de dónde procedería el Mesías. El Señor mismo les dará señal. Una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Y esto es clave porque fíjate que expresa uno de los nombres que luego cuando el ángel se le aparece a José y a María, se les da. A uno le dice, pondrá su nombre Yeshua, pero a otro se le dice y se llamará Emanuel. ¿Qué significa Immanuel? Immanuel, la palabra Immanuel es el Strong 6005, significa con nosotros. ¿Quién? Él. ¿Sí? Immanuel es con nosotros y él hace referencia a Yahweh, a Elohim, al Eterno. Así que Immanuel significa Elohim o Dios con nosotros, como en medio de nosotros. Así que aquí de una ya arranca una referencia directa al Mesías prometido. Y esto se cumple, como les dije, vamos a ver profecía y vamos a ver cumplimiento de esa profecía. Se cumple cuando, según el Evangelio de Mateo, versículo 1, capítulo 1, versículo 22, se dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, o en hebreo es Immanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Ahí dice Jesús, pero su nombre sabemos que es Yeshua. Así que, fíjate, en la profecía, en la señal que le da el ángel a José, dice, le pondrás por nombre Emanuel, llamarás su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí era la manifestación de la deidad completa, del Eterno, del Todopoderoso, hecha carne, revelada a los hombres con el propósito de Yeshua, de salvar al pueblo de sus pecados, de salvar al mundo de sus pecados. ¿Cómo se cumple esta profecía? Pues aquí dice que era una virgen, ¿no? Una virgen es una mujer que no ha conocido varón. Y tampoco se allegó a José o la conoció José en el término de las expresiones bíblicas. Conocer es intimar, tener relaciones sexuales, ¿no? Conoció a Adán, a su mujer Eva y nació Caín, por ejemplo, ¿no? Nació Abel. Así que en la jerga, si se quiere, bíblica, em, desde el entendimiento bíblico, conocer va más allá de mucho gusto, mi nombre es tal. Conocer es intimar, es tener relaciones sexuales íntimas y de esa relación, pues, haber un fruto, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues, Yeshua eh, es, es concebido em, de una manera sobrenatural, ¿cierto? Algo que sería imposible de que aconteciese si no es que Dios pone allí un milagro, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la única manera para que una mujer pueda concebir a la luz un hijo o una hija es que se allegue a un hombre, que tenga relaciones con un hombre. No, no, no hay otra manera, ¿sí? Hoy en día pues dirán, no, pues con inseminación artificial, pues sí, pero se necesita del esperma de un hombre. O sea, no, no, no es posible. La señal es que em, la Virgen, ¿cierto? Una mujer que no había conocido varón, eh, que no había sido
desposada aún, o sea que no, ella estaba comprometida con José, pero no estaba desposada, o sea, no se había consumado el matrimonio, tuviera en su vientre al Hijo de Dios. Así que aquí luego el verso 25 lo confirma, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. O sea que Miriam tiene en su vientre una, un milagro y es poder concebir sin haberse allegado a su marido. Y dice que hasta que no nació Yeshua, José no la conoció, no se allegó a ella. O sea que ella permaneció, digamos, de esa manera hasta que el Mesías nació. Es lo que dice el Evangelio de Mateo. Así que, ¿se cumple o no la profecía del profeta Isaías? Claro que se cumple. Un nacimiento virginal. Ahí está uno de las primeras profecías en el orden de los hechos en los evangelios que se cumple. La siguiente, veamos una que anunció el profeta Miqueas y es con respecto al lugar en el que nacería. El lugar de nacimiento. ¿Dónde nació el Mesías? ¿Recuerdan? ¿Dónde nació Yeshua? Dice la escritura que, de hecho, siempre que me pregunto eso, me acuerdo de una canción eh, que era un himno así bien de iglesia pentecostal antigua. Y decía la canción, nació en Belén de Judea, aquel que por mí pelea. Entonces así uno se acuerda. ¿Dónde nació Yeshua? En Belén, en Betlehem, en la casa del pan. El pan de vida, ¿cierto? El pan de vida, igual que el que descendió del cielo, que nuestros padres comieron, dice Yeshua, yo soy el pan que descendió del cielo y el que de mí come no muere. ¿De dónde nació el pan de vida? En la casa del pan, en Betlehem. eh, en Efrata, una de las ciudades de Judá, es, el que sea Efrata no significa que sea de Efraín. Era una ciudad en medio de Judá, pequeña entre las familias de Judá, Belén. Dice, verso, leamos desde Miqueas 5.1. Miqueas 5.1 dice, rodéate ahora de muros, la ponemos, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, esta profecía es muy hermosa. ¿Por qué? Porque habla acerca de uno que nacería de en medio de una ciudad que de pronto a los ojos del hombre no es valiosa, es insignificante. De hecho, dice Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, Judá, explico esto, Judá es el que por bendición de Jacob, de Israel, recibe el llamado a ser, a que de su descendencia saliesen los reyes, los que gobernarían a Israel. Y uno esperaría que el Mesías, el más de los reyes de Israel, no naciese pues en una ciudad menor, ¿no? Hubiese nacido, no sé, en una ciudad más prominente o más significativa de Judá que no en una ciudad pequeña. Por eso la profecía dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. O sea, será algo también asombroso el que de una eh, pueblo pequeño, de un lugar insignificante al que seguramente ninguno miraría para escoger de allí al rey que gobernaría sobre Israel, de ahí saldría el Mesías, rey, redentor de Israel. Así que de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde siempre. ¿Y dónde se cumple esta palabra? Mateo, vamos a ver, al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice el Evangelio, cuando Yeshua nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, ¿dónde confirma? Aquí ya lo dice, en Belén de Judea. Belén de Frata, una ciudad pequeña para estar en las familias de Judá, ¿no? En los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Otra vez, nacerá el que será Señor en Israel, el que será rey, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y esta palabra tiene que ver con la profecía de Balaam cuando dice, y saldrá estrella de Jacob, que herirá las sienes de Moab. Esta palabra estrella hace referencia a príncipe, uno que reinaría, que gobernaría sobre Israel. Bueno, ¿qué estaban buscando los sabios de Oriente? Que sería como una traducción un poco más acertada, más que magos, porque magos a nuestro pensamiento occidental es hechicero, el que hace magia rara. No, eran sabios, personas que, o magistrados, personas importantes que conocían acerca de las profecías. Y hago un paréntesis, alguna vez lo hemos tocado, mi cuñado lo habló alguna vez en una de las enseñanzas, y lo más probable es que al haber estado Daniel en Babilonia mucho tiempo, mm, Daniel era un hombre muy sabio, muy entendido, eh, pudo haber em, instruido, pudo haber hablado mucho acerca de lo que los profetas habían hablado. Esto apuntaba a que, o esto apunta a que al largo de los años, por costumbre, por cultura, por la razón que fuera, em, ese conocimiento se hubiese trasladado de generación en generación, tanto así que llegó a tiempos de Yeshua y había gente que de Oriente, y esto habla acerca de la antigua Mesopotamia, de la región de Babilonia, de más allá del, del Éufrates, hubiesen venido a buscar el cumplimiento de la profecía de un Mesías para los judíos, para Israel. Entonces, eh, lo más probable es que por esto viniesen gente de lejanas tierras a eh, reconocer al rey de Israel. Entonces, estos eran personas que probablemente conocían muy bien, astronómicamente hablando, la posición de los astros, las estrellas, tanto que cuando vieron, dice, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Esto quiere decir que de las N mil estrellas que hayan en el universo, ellos detectaron, vieron una que fue diferente y que no estaba, o que no se había visto nunca antes en sus estudios, en su conocimiento. Esto, pues, digo, es lo más probable, no está estrictamente en la escritura, en la palabra, pero muchos historiadores y estudiosos, bueno, concuerdan en el punto de que probablemente era este tipo de personas que conocían los astros, las estrellas, miraban al cielo y decían como un navegante que conoce el cielo, ¿no? En la antigüedad los barcos no se dirigían por GPS como hoy en día. El GPS era que los mapas, creo que se llaman cartográficos, los mapas de los lugares, las corrientes, estoy hablando sandeces porque no conozco muy bien, pero sí sé que las estrellas eran fundamentales para un navegante, o sea, un capitán, un marinero debía conocer el cielo, porque era la manera de ubicarse, ¿no? Entonces tú miras al cielo y cada noche ves esas tres estrellas que llaman las tres Marías o que llaman no sé si, creo que es el cinturón de Orión. Es que creo que son esas, ¿no? No sé mucho de astronomía, pero ves esas tres estrellas y al que conoce sabe ubicarse por el cielo. Pues estos cuando vieron una estrella diferente, distinta, que nunca habían visto y que seguramente brillaban mucho más que las demás, en la portada de la enseñanza hay una alusión a eso, pues identificaron y dijeron, no, probablemente esto fue lo que eh, mm, el profeta anunció, ¿no? Entonces llegan a Jerusalén y dice que fueron donde fueron a preguntar, hemos visto la estrella
eh, del rey de los judíos, del Mesías prometido, y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está él? Dice que oyendo esto, versículo 3, cierro paréntesis de lo de los sabios de Oriente, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí van a citar estos sabios lo que dice el profeta Miqueas. ¿Qué dijo? Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, fíjate que la palabra apacentar aquí es eh, regirá o guiará a mi pueblo Israel. Así que cuando Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? ¿Dónde ha de nacer el Mesías de Israel? Llama a los sabios, a los entendidos, a los sacerdotes, judíos obviamente, y les dice, ¿dónde va a pasar esto? Y ellos le citan a Miqueas. El profeta Miqueas anunció que nacería en Belén, en Betlehem. Así que, nuevamente, 0 y van 2, o 2-0, se cumple eh, una palabra acerca del Mesías, y es su lugar de nacimiento. O sea, tan preciso es Dios, tan preciso es el Eterno, que dejó en las Escrituras trazado el mapa de dónde, cómo, cuándo y qué haría el Mesías. ¿Todo esto con qué propósito? Pues que cuando esto sucediera, lo reconocieran. O sea, si tú eres entendido en la ley, en los escritos, y sabes qué dice la escritura acerca del Mesías, que es o sea, el Mesías no es algo que sea desconocido para el pueblo de Israel, de hecho es algo que es supremamente conocido y es muy anhelado. O sea, no es un evento menor, por decirlo de alguna manera. No es un evento menor en la escritura, es el evento principal. Porque valga la redundancia, el israelita, el judío, anhela al Mesías por la restauración de su pueblo, por el que pueda Israel reinar y gobernar sobre las naciones, porque es pues, la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que no es un tema desconocido hablar del Mesías. Pero, ¿qué pasó? Apareció el Mesías, con estas señales van dos, veremos otras más, em, pero se desconoció a Yeshua. El pueblo, los principales, los que debían saber, estos mismos que van y le dicen a Herodes, la profecía dice que nacería en Belén, y luego se enteran de que nació en Belén, ¿no? Que el profeta Isaías dijo que nacería de una virgen y nace de una virgen, y todo esto, y las demás profecías no las ven, ¿sí? Em, porque primó más sobre ellos sus costumbres, sus tradiciones y que no vinieran a zararles el parche, como decimos coloquialmente. eh, un Mesías que apareció de la nada y vino aquí a reformar todo, pues no nos venga a cambiar aquí como nosotros vivimos. Eso es a lo que me refiero cuando digo que los líderes no recibieron al Mesías. Y era claro, más claro que el agua. O sea, Dios no se tomó la molestia y el tiempo de hablar en diferentes épocas por diferentes hombres en diferentes circunstancias, apuntando al Mesías para que cuando llegase eh, no sucediera tal y cual como él lo dijo. Pues el Señor lo dijo y así se manifestó. Esto sería la prueba más evidente de que este era el Mesías, pero teniendo ojos no vieron, oídos no oyeron y corazón no entendieron. Todo esto, obviamente, entre los planes del Señor, para que él luego sane y restaure a su pueblo. Era necesario que se aconteciese. ¿No? Si hubieran reconocido al Mesías cuando vino, pues otra historia, como dice el cuento o el dicho, otro gallo habría cantado. Pero no fue así, entonces se cumplió todo al pie de la letra y necesario eso para que tú y yo hoy podamos, por medio de la fe en Yeshua, acercarnos al Dios de Israel. Si no hubiese sido así, no habría otra manera, otro camino.
Así que ya van dos profecías cumplidas, al pie de la letra. Sigamos. Luego de su nacimiento, pues viene su mm, preparación y su ministerio. De lo que es la infancia de Yeshua se menciona poco. El punto crucial de los evangelios no es, y a los 15 años, eh, tal cosa, se graduó de la yeshiva y a los 18 sacó la cédula. Y no, eso no lo hablan los evangelios porque el propósito era atestiguar acerca del Mesías, ¿no? En sus orígenes y luego manifestar su ministerio y lo que vino a cumplir, a lo que vino a hacer. Y Yeshua arranca su ministerio más o menos a los 30 por ahí. Así que la vida que transcurre en eso no es muy contada por los apóstoles, así que, o por los evangelios. Así que sigamos ya con el tema de su ministerio y su preparación. Y dice el capítulo 40 de Isaías 40, menciona, versículo 13 en adelante, vos que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Elohim, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y esta es una palabra que si bien no, eh, o el cumplimiento de ella no se da con Yeshua, me explico con esto que voy a decir a continuación, sino que expresamente se da con aquel que preparó el camino a Yeshua, que fue ¿quién? Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, este fue el que preparó el camino del Mesías. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 versículo 1 en adelante, nos dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Así que Mateo, que está escribiendo este evangelio, cita al profeta Isaías diciendo, de este Juan, de Juan el inmersor, de Juan el que era Juan de que era Juan de Yeshua, eran primos, ¿no? Juan era primo de Yeshua. Este, dice la escritura, vendría a anunciar, a preparar el camino, como una voz del que clama en el desierto. ¿De dónde venía Juan? Cuando comienza esta labor de preparar el camino al Mesías, ¿de dónde venía Juan? Del desierto. Dice la escritura que Juan venía del desierto, que vestía piel de camello, que comía miel y eh, eh, langostas y miel silvestre, algo así menciona la escritura. Era un hombre que vivía, paréntesis aquí, seguramente en una comunidad o en una secta del primer siglo del judaísmo, que probablemente pudo haber sido los esenios, ¿no? Cierro paréntesis. Así que se cumple esta palabra también porque Mateo en los evangelios, y esto también lo habla Marcos, Lucas y Juan, atestiguan de que este Juan, el inmersor, que era primo de Yeshua, era esa voz del que clamaba en el desierto preparando el camino al Señor. Y antes de que se manifieste Yeshua estrictamente hablando, en su ministerio, a ejercer lo que vino a hacer, eh, Juan debía preparar el camino. ¿Cómo preparó Juan el camino? Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba que el reino de los cielos se hubiese acercado? Que la presencia del Dios Todopoderoso estaba ahora en medio de los hombres. Algo que yo siempre lo he relacionado con esto y lo he dicho así, y es que el deseo de Dios, el deseo del Eterno siempre fue morar en medio de su pueblo. Y lo vemos desde que lo saca de Israel, de Egipto, y lo lleva al desierto y pone un tabernáculo y dice, y moraré en medio de mi pueblo. ¿Por qué la presencia del Señor se iba? ¿Por qué permitió que el tabernáculo no estuviese más, que el templo fuese destruido y todo eso? Pues porque el pueblo se contaminaba y porque el pueblo no le importó muchas veces esto, así que el Señor acabó con esto. Pero su deseo principal es morar en medio nuestro, morar con nosotros. Así que eh, se manifiesta la gloria de Adonai en Yeshua con el propósito de morar en medio nuestro, ¿no? ¿Cuál es uno de los nombres que recibe Yeshua? Immanuel. Immanuel, Dios
con nosotros, Elohim con nosotros, Elohim en medio nuestro. Así que eh, Juan preparó el camino al Señor. ¿Cómo? Enderezando las sendas, levantando lo que está caído, allanando lo que está alto, ¿cierto? Lo torcido, enderezándolo, ¿no? Anunciando que la misericordia, que la bondad de Dios se ha manifestado para alcanzar a todos los que en él espera. De esa manera, la palabra se cumple también. Sigamos. Otra señal que apunta directamente, otra palabra que apunta directamente a Yeshua está en Devarim, capítulo 18, verso 15. Y con respecto a lo que dijo Moisés, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Elohim, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb el día que de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo este gran de fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que hablaré él en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que Moisés escribió acerca de Yeshua, diciendo, uno como yo, el Señor les levantará. A él debéis oír, a él debéis seguir. Ninguno que al escuchar sus palabras no las siga, no las tenga para seguirlas, yo le pediré cuentas, dice. Y esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 versículo 22, Pedro lo dice. Pedro menciona porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que yo os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eh, así que, mm, bueno, sigamos leyendo un poquito más. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, Pedro está diciendo, y esto no solamente lo dijo Moisés, sino todos los profetas que se levantaron. Moisés fue un profeta, y los demás que se levantaron, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los menores, Oseas, Joel, Amós, todos, Miqueas, que lo leímos, ¿cierto? Zacarías, todos estos profetas anunciaron acerca del Mesías, apuntaban acerca de esto. Por eso dice Pedro, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Elohim, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que en este pasaje de Hechos se confirma que el profeta que debía ser levantado, eh, mayor que Moisés, pero similar a Moisés, que lo que hizo este profeta o lo que hizo Moisés fue rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto y darle instrucciones para que el pueblo viviese como un pueblo libre, pero ahora bajo la guianza y los caminos de Adonai. Así que Yeshua viene y cumple esa función. Yeshua viene a qué? A librarnos de qué? De la esclavitud de Egipto, esclavos, del pecado y de la muerte. ¿Cómo resultaría, cómo hubiese resultado si Moisés no hubiese salvado al pueblo de Israel de Egipto? Hubiese sido un pueblo destruido, ¿verdad? De hecho, el faraón subyugó a Israel cuando empezó a ver que se multiplicaron en gran manera. Dijo, no podemos dejar que estos sigan aumentando en número porque un día de estos nos van se nos van a revelar. Así que si no hubiese aparecido Moisés en la historia, pues por la voluntad y la misericordia de Dios cumpliendo las palabras de Abraham, Israel hubiese perecido como esclavo en Egipto. Pero aparece Moisés y los rescata y los lleva al desierto y les da instrucciones, mandamientos y lo hace un pueblo libre. Eso vino a ser Yeshua. Yeshua vino a rescatar nuestra alma de la esclavitud.
que ahora se traduce en términos bíblicos, nuestro pecado, la condición humana que podríamos llamar ese Egipto, que nos subyuga y que nos domina, porque esta carne se levanta como ese faraón, como ese Egipto, a querer dominarnos, a querer controlarnos, a querer hacer con nosotros lo que le parece. Pero Dios, en su misericordia y recordando las palabras que dio a Abraham, envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos. De hecho, dice la Escritura que cuando Yahweh sacó a Israel de Egipto, los redimió. Con la muerte de los primogénitos, con todo esto, redimió a Israel de Egipto. Pagó precio por su pueblo. Yeshua vino a pagar precio por nosotros, por su pueblo, por sus hijos. Así que aquí se cumple otra vez, otra de las profecías, de las palabras que habló el Eterno a través de Moisés o de los profetas en la Torá y en los escritos con respecto a Yeshua. Otra profecía, otra palabra, todo esto es referente a su ministerio, a su preparación, a lo que representa Yeshua como Mesías. En Isaías 9, el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 en adelante, se menciona, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el reinado sobre su hombro, él será el que gobernará. Se llamará su nombre, y aquí aparece una descripción de lo que es el Mesías. ¿Su nombre cuál sería? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos, ¿a quién hacen referencia? A Yeshua, pero son títulos que lleva quién? El Altísimo, Adonai, el Todopoderoso. Por eso, abro paréntesis rápido, Yeshua es divino, es Elohim también, es uno con el Padre, porque recibe la misma autoridad que es dada por el Padre mismo, ¿cierto? Se la da a su Hijo, a Yeshua. Y por eso es posible que Yeshua reciba el título de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cierro paréntesis. Corto porque no es el tema de hoy, pero con respecto a la divinidad de Yeshua, con respecto a su deidad, con respecto a su eternidad. De hecho, pero tuve el Efrata pequeña entre las familias de Judá, ¿no? Ahí para que sumen al paréntesis. De ti me saldrá el que será eh, Señor sobre Israel y sus salidas son desde la eternidad, dice ahí. Eso es otro punto también que habla acerca de la eternidad de Yeshua, que no fue creado por Dios, sino que proviene del mismo Dios. Él es la palabra del Dios viviente. Cierro paréntesis, no me extiendo más porque pues ahí hay mucho que hablar, pero tenemos temas y parashas donde hablamos acerca de la divinidad de Yeshua y de quién es la persona de Yeshua, ¿no? Que no está desligada del Eterno, de Adonai. Así que podríamos usar la misma analogía. Si la Torah eh, es la raíz y las ramas podría ser el Brit Hadashah y no podemos cortarlas porque hacen parte del mismo árbol, pues no podemos desligar al Eterno de su Hijo. Son uno, son Ejad, ¿no? Hasta ahí va, el paréntesis. Así que esos son títulos que recibe el Mesías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Esa palabra, lo dilatado de su imperio, habla acerca de la grandeza de su imperio, el alcance de su gobierno. Eso hace referencia a la palabra dilatado. Así que, ¿dónde se cumple esta palabra? ¿O en qué parte se menciona en el Brit Hadashah? Pues bueno, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 32 en adelante, dice, espérame a ver un poquito más atrás para quitarle un poquito más contexto. En el 30, ahí es cuando el ángel se le aparece a Miriam y dice, entonces el ángel le dijo a Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua.
Ya vimos que a José le dice, para que eso lo tengamos presente porque a veces se nos cruzan los cables, a mí propiamente se me cruzan los cables, a quien le dijo Emanuel, a quien le dijo Yeshua, a José le dice Emanuel, Dios con nosotros. A Miriam le dice Yeshua, aunque a José dice, le pondrás por nombre Emanuel, pero cuando nace dice y llamaron su nombre Yeshua. Él era conocido como Yeshua, no como Emanuel. Emanuel viene a ser como, podría ser como un título, como sí, otro título que recibía el Mesías como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, podría ser Immanuel. Y es Dios, el Todopoderoso, Adonai, el Creador, con nosotros. Entonces, a Miriam le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Yeshua. Yeshua significa salvación de Yah, el que salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. Una promesa mesiánica hecha a David, que de su trono nunca faltaría rey sobre Israel y que de su simiente, de su descendencia vendría el que sería rey sobre Israel. Dice, mm, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En Isaías leímos, en el verso 7, lo dilatado de su imperio, de Isaías 9, y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmando. Así que en Isaías se habla acerca de que el Mesías reinaría sobre el trono de David. A Miriam se le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará, perdón, el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es una palabra profética que digamos que inicia su cumplimiento en tiempos de la manifestación de Yeshua como hombre, se le da a Miriam y es lo que se espera suceda, lo que confiamos suceda y esperamos en el final de los tiempos. ¿Sí? Porque el Mesías a hoy, y ahora que estamos estudiando Apocalipsis, los invito a que vean el verso a verso de Apocalipsis, que está muy interesante. mm, Estamos viendo que pues a hoy el reinado del Mesías no ha comenzado, ¿no? Porque el reinado del Mesías implica paz, implica un alcance sobre todas las naciones, implica que Él sea, que se siente sobre el trono de David, que Él gobierne sobre toda la humanidad, y eso hoy no pasa. Hoy el mundo sigue siendo gobernado por sus deseos, por sus deleites o por otros que no son el Señor. Así que esto es una palabra que se empezó a cumplir con la manifestación de Yeshua, hombre, en el primer siglo, pero que se aguarda o que esperamos con ansias suceda al final de los tiempos, ¿no? En el regreso, o como muchas películas usan en el retorno del rey, ¿cierto? No crean que las películas eh, los escritores se las inventan de la nada, de algún lado sacan la inspiración y la Biblia es una de esas fuentes de inspiración para el cine y las historias bíblicas y el retorno de un rey Mesías esperado, prometido pues es tema de muchas películas, pero el Señor ya lo había dicho desde siempre. Así que gobernará, se sentará sobre el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí es donde se cumple nuevamente la palabra del profeta Isaías, reino sobre el trono de David, ¿no? Sigamos. Esto arrancando en el ministerio de Yeshua. Pero luego aparece mm, el Mesías iniciando, eh, bueno, no, ya había iniciado su ministerio y arranca con la entrada a Jerusalén. Otro reconocimiento, citando a los profetas, que apuntaba acerca del Mesías. Y el profeta Zacarías fue el que habló de esto. Y a los que me siguen, pues estarán pensando en la entrada de Yeshua a Jerusalén, entrando en un qué? En un burrito, ¿sí? No es mi burrito sabanero. En el hijo de un asno, o sea, un pollino, un burrito chiquito, ¿no? O joven, mejor aún. Y esto lo dijo el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice el profeta Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Fíjate que ahí claramente el profeta Zacarías anuncia que el rey de Israel, el Mesías prometido, vendría justo salvador, pero dice algo importante, humilde. Entraría como rey, pero sobre un asno, ¿no? Pollino, hijo de asno. Dice en Mateo, vamos a ver la confirmación de esta palabra, en Mateo 21, del 1 al 5. Entonces, dice Mateo 21, del 1 al 5, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí está citando Mateo, la profecía de Zacarías. ¿Qué dice Zacarías? Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Jerusalén es la hija de Sión. ¿Mm? Decid a la hija de Sión, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Yeshua les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenían sus manos, tenían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hoshiana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hoshiana en las alturas. Así que el profeta Zacarías anunció que, como dice en Zacarías 9:9, a Jerusalén vendría su rey montado en un hijo de asna, en un pollino hijo de asna. Esto se cumple a plenitud porque el Mesías manda a sus discípulos a traer un asna que seguramente ya había pisteado por ahí y le había visto el pollino y le dijo, vayan a tal lugar y allá cojan el asno que encuentren allí junto con la mamá y, y tráiganlos, ¿no? Porque llevarían a la mamá y al asno, pues de pronto para que el asnito no se pusiera triste. Porque dice que llevaron a los dos, ¿no? Desataron la asna y al hijo y se los llevaron a ambos. Y de ahí entra Yeshua como rey. ¿Y qué creaba la gente? Oshiana. Oshiana al hijo de qué? De David. O sea que la gente reconocía que del linaje de David, de la descendencia de David, vendría el Salvador. Oshiana significa sálvanos. Es de la misma raíz de Yeshua. Oshiana, esa palabra hebrea, tiene que ver con Yeshua. Y para acercarnos más a la definición, el profeta que lleva ese nombre, Hoshías, ¿sí? Em, que era el mismo nombre que tenía Josué antes de que se le pusiese Josué, ¿no? Josué, ¿cómo se llamaba? Oseas, hijo de Nun, pero Moisés le puso Josué. Lo que le hizo fue Moisés agregarle en hebreo, en español no se nota porque se llamaba Oseas y le puso Josué, pues uno no, como que no le pega, no hay como que una relación. Josué, Oseas. Pero en hebreo, eh, el profeta, o el nombre de Josué era Joshía, ¿sí? Y le puso Yehoshua. Tiene mucha más relación. ¿Qué significa Joshía? Significa salvación. Hoshiana, sálvanos. Yeshua, salvación de Yahweh. Así, ahí va toda
la concordancia, ahí va todo. La unión de dónde viene este nombre. Así que el profeta Zacarías menciona, alégrate, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Entonces, cuando entró a Jerusalén, Yeshua, la gente coreaba, Oshiana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No? Esa frase en hebreo que conocemos, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oshiana en las alturas. Oshiana en las alturas. ¿Qué significa eso? Sálvanos, Señor. Sálvanos. Sálvanos a nosotros. Así que ahí se cumple la palabra del profeta Zacarías que dice, Oshiana, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De un pollino de asna, de un animal de carga, como lo menciona aquí. Humilde vendrá tu Salvador. ¿Listo? Nuevamente, otra palabra que se cumplía y que, como les decía al principio, si, como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras o pocas profecías hubiesen sido mm, eh, suficientes para identificar que ese era el Mesías, pero no fue así. El pueblo, eh, teniendo ojos no vio, oídos no oyó y corazón no entendió, ¿no? Esto fue una maldición de la Torá. La Torá menciona esta maldición de ceguera, de sordera y de falta de entendimiento. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Cuando uno desobedece al Señor, cuando uno se aparta del Señor, cuando uno, pues el Señor lo entrega a uno a sordo, ciego, tartamudo, torpe, terco, testarudo, ¿cómo es que dice la canción? Lo pone a uno como a Nabucodonosor, peor que los animales, peor que una bestia, perdido en el planeta. Así que eh, es una consecuencia de haber desobedecido a Dios el no haber visto, oído y entendido que este era el Mesías prometido. Todo eso al final se traduce en un plan eterno del Señor para alcanzarnos a nosotros en salvación, ¿no? Porque nosotros también anduvimos en otro tiempo así, ¿no? Anduvimos como ciegos, torpes, testarudos, eh, sordos, sin entendimiento, pero el Señor se manifestó a nuestras vidas y nos rescató. Así que de esta manera se cumple también esta escritura. Sigamos en este camino de ver del cumplimiento de las palabras. Aparece otra vez otra, otra promesa, otra profecía, otra palabra. Y en este caso, con respecto a eh, la entrega de Yeshua, su arresto, su traición. Y esto aparece en el Salmo 41:9. Yo les dije que no solamente la Torá y los profetas hablaban acerca de Yeshua, sino también los escritos. Y David fue un hombre, un salmista, el rey de Israel, que también profetizó acerca de Yeshua en sus cánticos, en sus salmos. Y el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, ¿qué? El calcañar. Dice David. Y esto se cumple en Juan 27, perdón, Juan no tiene 27, solo tiene 21. Juan 13, 18 y 19. Dice que Yeshua cuando estaba con sus discípulos ahí compartiendo, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué hizo Yeshua? Lo mismo que yo estoy mencionando. El Señor, desde tiempos antiguos, anunció al Mesías a través de los profetas, de los escritos de la Torá, para que cuando aconteciera que creyeran. Y Yeshua se les anticipa y les dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y esto fue lo que dijo, lo que dice la escritura. Entonces, el mismo Yeshua dice
Antes de que sucedan las cosas, se las digo para que cuando sucedan, crean que yo soy. Y vuelvo y insisto, muchas de estas cosas pasaron y no creyeron aún. Em, dice que se cumplió la escritura. Ah, esto es otro punto que les quería mencionar. Para que se cumpliese la escritura, y vuelvo y les digo, no solamente la Torah y los profetas, los escritos también son escritura y en este punto, mm, palabra de Dios, incluso salmos escritos como los que escribió David, porque hablan directamente acerca de Yeshua. O sea, cuando el mismo Brit Hadashah nos apunta a la escritura, ¿cierto? Porque toda palabra es inspirada por Dios y todo, no sé, cuando la escritura dice eso en el Brit Hadashah, ¿qué, qué hace referencia? Hace referencia a la Torá, los profetas y los escritos. Y ahora un paréntesis, ¿por qué se llama Tanakh? ¿O por qué se le dice Tanakh? Tanakh no es más que un acróstico formado por los tres nombres, Torá, los Nebim y los Ketubim. Tanaj, ¿cierto? Torah, Nebim, que viene la palabra Naví, que es profeta, Nebim en plural, profetas, y Ketubim, escritos, ¿no? De ahí viene, cierro paréntesis, por eso se llama Tanaj. Entonces, es conocido como palabra de Dios, es conocido como escritura, la Torah, los profetas y los escritos. Cuando los apóstoles se referían a la escritura, no se referían a los evangelios, ni se referían a las cartas de Pablo, porque en esa época ni siquiera escritas estaban. Hoy tenemos como escritura, perdón, hoy tenemos como escritura toda la palabra, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis lo entendemos como palabra de Dios, como escritura. Pero en tiempos bíblicos o en tiempos del primer siglo de Yeshua, en tiempos de los apóstoles, la escritura era solamente el Tanaj. No se podía hacer referencia a escritura diciendo, y como citó, como dijo la escritura, y citará Apocalipsis, o citará Pablo, o citará Pedro, porque ellos mismos fueron los que escribieron eso, los que estuvieron en el momento. Entonces, esto para que lo tengamos presente, cierro el paréntesis. Ahora, se cumplió lo dicho en la escritura, y cita al Salmo 41:9 que leímos. Otro que habla acerca de esta tradición es el profeta Zacarías. Zacarías 11 dice, Zacarías 11 del 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Esto lo cuenta Mateo. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 9, se menciona lo siguiente. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Qué notaron de diferente aquí los que prestaron atención? ¿Notaron algo diferente? ¿No? ¿No se notó algo diferente? ¿A quién leí yo? ¿Qué profeta leí yo? ¿Mm? ¿Qué profeta leí yo? Leí al profeta Zacarías. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12 dice, si os parece bien, dadme mi salario y no dejadlo. Y pesaron por mí 30 piezas de plata y me dijo, echar al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh. ¿A quién leí? A Zacarías. ¿Qué dice Mateo? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. La pregunta del millón es, ¿quién dijo qué? Mateo dice que fue Jeremías el que dijo esto. Cuando tú vas a Jeremías, hay un pasaje similar eh, que habla acerca de esto en Jeremías.
Mm, y espere si tengo la cita por acá. Mm, Creo que tengo la cita por acá. La había anotado. Mm, Jeremías 32:6-9. Dijo pues Jeremías, palabra de Yahweh vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anadot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a las palabras de Yahweh, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anadot, en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, que estaba en Anatot, y el precio fue 17 ciclos de plata. Es un pasaje similar, o sea, digo, en la compra de un terreno, es un pasaje similar en la compra de un terreno, porque en Zacarías también se está comprando un terreno, pero en el valor, en Jeremías dice que fueron 17 ciclos de plata. En Zacarías dice que fueron 30 piezas de plata, específicamente igual que lo que se le dio a Judas por Yeshua. Tiene más concordancia cuando lees a Zacarías porque dice, y me dijo, este es el precio, hermoso precio con el que me han apreciado, dice Zacarías. En Mateo dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como se me ordenó el Señor. Así que eh, tiene más concordancia. La pregunta es, ¿por qué en Mateo dice que fue Jeremías el que dijo eso, cuando en realidad no fue Jeremías el que lo dijo, sino que fue Zacarías? Hay posibles respuestas. La verdadera no la tengo porque pues sería muy osado decir cuál es la correcta. Pero hay posibles respuestas. Una de ellas puede ser muy probable que el copista se haya equivocado. O sea que en vez de haber puesto el nombre de Zacarías que debió haberlo puesto, puso Jeremías. ¿Sí? De tantas copias y de tanto que se ha pasado. Eso es una probabilidad, ¿verdad? Porque es que Jeremías no mencionó nada similar, en cambio Zacarías sí lo dijo. Otra posible respuesta a esto es el hecho de que por tradición se citan profetas mayores sobre los menores. Dicho esto, es mayor Jeremías que el profeta Zacarías. Entonces, por costumbre, por tradición, es más probable que se cite a un profeta mayor que a uno menor. Esto no quiere decir que las profecías de los profetas menores no tengan relevancia, sino que si hay una palabra similar, si hay algo similar que repitió otro profeta o que le sucedió a otro profeta, etcétera, etcétera, por tradición, pues se menciona al profeta mayor. En este caso, Jeremías, ¿no? Entre la costumbre o entre lo que entendemos como profetas mayores está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, y los demás son menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos esos son profetas menores. Esa es otra posible eh, razón. Las demás, pues ustedes miren que puedan pensar, pero puede ser esto, se equivocaron o citaron a otro profeta por encima del que era, por costumbre, por ser un profeta mayor. Pero en realidad, de hecho, la misma Biblia, si tienes una Reina Valera, ahí en el numerito ese que ponen, en la letra que ponen al final del pasaje, cuando hace referencia a lo que dijo el profeta, te cita a Zacarías, no te cita a Jeremías. Entonces, o error del copista o lo otro que les menciono. Entonces, eso para que no digan, no, si ve que es que eso es carreta, ahí dice que Jeremías y lo dijo fue Zacarías, entonces, mentira ese evangelio que me moló. No, lo más probable es que haya pasado esto. Porque sí está tal cual como lo dijo Zacarías. O sea, Zacarías dijo, sí dijo 30 piezas de plata, hermoso precio con el que me han apreciado. Y esto es lo que dice Mateo. 30 piezas de plata, precio del apreciado. Ahí está eh, exactamente igual. Entonces, también se cumple el precio del apreciado. El precio de Yeshua, como el campo del apreciado, el precio del Mesías fueron 30 piezas
de plata. ¿Se cumple al pie de la letra? También, igual. Isaías 50, veamos otra, y esta ya es con respecto al juicio y a la crucifixión. Isaías 56, dice el profeta Isaías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice Isaías. Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 67, dice, entonces le escupieron en el rostro, perdón, y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? En el tema de la humillación y los golpes y del maltrato que recibió el Mesías, pues el profeta Isaías dijo, di mi cuerpo a heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos. Esta palabra esputos es escupitajos, ¿no? Eso es lo que traduce. Y cuando vemos en el Evangelio, dice que a Yeshua lo escupieron, le dieron puñetazos, lo abofetearon, ¿cierto? Y le decían, profetiza quién te golpeó, si tú eres el Mesías. Así que, nuevamente, se cumple en Yeshua otra señal de la que algún profeta había hablado, en este caso el profeta Isaías, y es su padecimiento, ¿no? Su pasión, como lo dice la película, ¿no? Es su sufrimiento. El mismo Isaías, unos capítulos un poco más adelante, capítulo 53, también nos habla de ese pasaje que es conocido como el Mesías sufriente. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de la apariencia de Yeshua, ¿cierto? Del sufrimiento que lo llevaría a a una apariencia, digamos, sí, deplorable, por no decir fea, pero deseada. O sea, el Señor permite que esto acontezca para que nuestra vista no se vaya por su físico, sino por su obra, sino por lo que realizó, ¿no? Y esto de pronto me hace alusión a lo que el Señor les dice, ninguna figura vieron cuando yo los saqué de Egipto, pero supieron quién los sacó de Egipto, ¿no me van a entender? Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el punto aquí no es que te postres delante de una imagen y digas, este fue el que te sacó de Egipto, como lo hizo Israel con el becerro, sino que reconozcas al que te sacó de Egipto, aunque no lo hayas visto, pero viste sí su obra, viste su poder, viste sus hazañas. Con respecto a Yeshua, lo mismo, ¿no? Hoy la gente o en la cultura religiosa, en la arte religiosa, tratan de pintarlo y de traerlo y decir, este es nuestro redentor, nuestro salvador, y se postran delante de una imagen. Cuando muy claramente el profeta dice, no hay parecer en él ni hermosura. Yo no he visto ningún Cristo en una iglesia demacrado, cascado con las, con los golpes así, sí, sí lo hay, pero así bien, bien demacrado. Ah, ok, bueno, entonces me equivoqué. Pero entonces nunca subí, nunca fui a Monserrate a ver eso. Pero, pero la mayoría de Cristos son o morenitos o monitos. Bueno, no sé, pero ok, ¿sí? Ah, pues mi chica es que nunca fue a una iglesia de esas. Eh, bueno, pero dicen, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque lo importante es su obra, ¿no? Eso es lo trascendental de su misión. Despreciado, verso 3, Isaías 53, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro.
O sea, no quisimos verlo, no quisimos mirarlo, lo negamos, nos alejamos, no lo conozco. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto lo cita, eh, o esto lo vemos en Mateo. El Evangelio de Mateo nos muestra en el capítulo 26, verso 67, que dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, le abofetearon diciendo, profetiza. Ah, mentiras, esta fue la anterior. Esto lo dice es Mateo 8, Mateo 8, esta ya la hemos visto, un poquito más atrás. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué leímos? Herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la reconciliación con Dios, la única manera para que el hombre se reconcilie o para que el hombre mm, pague lo que debe por causa de su rebeldía es muriendo. La paga el pecado es la muerte. Pero, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué quiere decir? Él llevó eh, lo que hoy a nosotros nos permite estar en paz con Dios. Y fue todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y el castigo por esa maldad, por ese pecado, fue sobre él para que tú y yo estemos a paz con Dios. Eso es lo que significa el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que Mateo 8:17 lo narra aquí el Evangelio y dice, se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y también esto lo menciona el apóstol Pedro en su escrito. Primera de Pedro 2:24, perdón. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no practicando el pecado, viviendo en pecado, sino viviendo en justicia. ¿Qué es justicia? Rectitud, obediencia, eso es justicia. Así que por causa de él, nosotros estamos muertos a nuestros pecados. Ya toda el prontuario que teníamos, toda la condenación que teníamos por causa de nuestro pecado fue quitada y fue puesta sobre Yeshua. Y ahora nosotros vivimos en justicia. Por eso el que pecaba no peque más. El que robaba no robe más. El que mentía no miente más. El que la mienta no mienta más. ¿Cierto? También. Todas esas cosas. ¿No? Sino que ahora vivamos en justicia. Vivamos para Él. Y por cuya herida fuisteis sanados. Eso lo dice también Pedro, así como Mateo. Así que también se cumple esta palabra en Yeshua. El Salmo, otro escrito, el Salmo 22:1 dice, un grito de angustia y un cántico de alabanza, dice, Dios mío, Elí, Elí, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y esto es un momento que recordamos todos, si hemos visto la Pasión de Cristo, la película esta, si hemos leído la Escritura, el momento en el que Yeshua está allí en la cruz y clama a voz audible,
Eli Eli lama sabactani, que es el término que el mismo Evangelio de Mateo pone, que dijo Yeshua. Eli Eli lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y volvemos al punto. Fue David el que dijo estas palabras. Cuando en un momento de angustia, siendo perseguido por sus perseguidores, valga la redundancia, sus enemigos, David dijo esto. Pero esto fue lo mismo que el Mesías habló. Así que ahí es donde David actuó como profeta acerca del Mesías, hablando de uno que vendría después de él. Y, y dijo estas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos Mateo 27, 35 en adelante. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y eh, sobre mi ropa echaron suertes. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Supresión. Bueno, esa es otra palabra. Creo que esa no lo noté. Eh, Sepultura, resurrección, traspasado, vinagre. eh, Creo que ese no lo noté. Pero bueno, esta es otra palabra que dice y es para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes sentados, le guardaron allí, pusieron sobre su cabeza una, sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y los otros que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Elohim, perdón, confío en Elohim, líbrele él ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, aquí está la palabra, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que sucede esto aquí. Se cumple esta palabra también, que sin querer queriendo David habló acerca de Yeshua, y es eh, el esta voz de auxilio, esta voz de angustia, pidiendo al Señor o diciendo al Señor, ¿por qué me has abandonado en este momento? Y, y también vemos en Juan 19:23, cuando los soldados subieron a crucificar a Yeshua, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, ¿no? Que está ahí en el mismo salmo. Ah, es que fue por eso, en el 16:18. Perdónenme por eso, es que no lo había leído. Ahí aquí lo tengo, en el 22, Salmo 22, pero un poquito más adelante, el mismo salmo, pero en el 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto es otra señal que se cumple con Yeshua, el que sus manos y sus pies sean traspasados. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto ya lo leímos ahí en Mateo y en Juan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está. Todos estos puntos claves como eh, que pasaban y lo meneaban y lo injuriaban, y también que repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre su ropa. Dice que no las rompieron, sino que echaron ahí los dados y el que se lo ganó se llevó la túnica. Así que en eso también se cumplió la escritura.
La, la, sí, la escritura. La escritura. Y con respecto a las heridas de sus manos, que lo vimos en el verso 16, oraron mis manos y mis pies. Lucas 24:39 dice, cuando Yeshua se les aparece a sus discípulos, menciona esto. 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. O sea, les dijo, mírenme que no soy un fantasma, estoy aquí y como, y se sentó con ellos a comer. Y les mostró las heridas de sus manos y de sus pies. Así que todo esto que dijo el salmista David en el Salmos 22 se cumplió también en Yeshua por completo. Veamos otra palabra que está en Isaías 53, 7, que lo leímos, pero no especifiqué dónde lo cumplió Yeshua en los evangelios o en los escritos del Nuevo Testamento. Isaías 53, 7, esto dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto aparece en Mateo 27, 12 al 14, que dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice? Nada respondió. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Pues en Mateo dice, acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Yeshua, ¿qué? No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces, ahí es donde digo que si hubiese habido corazón para entender esto, pues se hubiese reconocido a Yeshua como el Mesías. Porque fíjate, como oveja fue llevado a sus palabras. O sea, un sabio de la ley en la época de Yeshua seguramente había leído este pasaje muchísimas veces y sabía que hacía referencia al Mesías. Y viendo a Yeshua callado ante sus trasquiladores, ante los que lo querían matar, no respondía, ahí estaba. Entonces, todas esas eran señales que el Señor había dejado desde el principio para que se reconociese a Yeshua como el Mesías, para que no hubiese confusión, para que no digan, porque muchos Mesías se levantaron, muchos, y después de Yeshua también muchos vinieron, pero, pero ninguno prevaleció o permaneció, y hasta hoy de ninguno se habla más que de Yeshua, porque es el Mesías verdadero. Entonces, todas estas pruebas apuntaban a Yeshua como Mesías. Dime. Entonces, todos los que estaban llenos de palabra, pero también de mucha tradición, de mucha levadura, ahí donde dice Yeshua, un poco levadura le da toda la masa, de mucha levadura tenían ya, no vieron que este era el Mesías, no lo pudieron reconocer. Eso es lo que pasa lastimosamente con las costumbres, las tradiciones, las halajá, la religión como tal, que no te deja ver la realidad de la Torah. O sea, ves que la escritura está hablando y dice esto y esto y aquello, pero viene la tradición, viene la costumbre, viene y te dice, no, pero es mejor por este lado, pero no, mejor hágalo así. Y uno presta atención más a ese que a la misma palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Yeshua. ¿Por qué lo mataron? Era necesario, sí, aparte de todo eso. Pero ¿cuál fue la justificación para que esto sucediese? Que teniendo ojos no vieron, oídos no entendieron, o no oyeron y corazón no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban tan ligados a sus costumbres y a sus tradiciones que cuando vieron a uno que les vino y les dijo, así no, si no asá, dijeron, matemos. Porque eso no es nuestra costumbre. Nosotros nos lavamos las manos antes de comer y tú, ¿por qué no haces eso? Y Yeshua les dijo, es que la palabra, Moisés no dijo eso. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. O sea, puedes comerte algo puro
algo limpio como el pan, que es permitido por la palabra, por la Torá, que Dios llamó limpio, con las manos sucias, pues si te da un dolor de estómago, pues mal por ti, pero eso no te va a contaminar ni te va a dañar, pero como no estás pecando propiamente, pero como la costumbre dice que te las laves antes de comer, si no te las laves eres un pecador. Y eso no les gustó. ¿Por qué? Porque Yeshua les tumbó todas esas tradiciones y todas esas costumbres. Por eso es que eh, estamos o estoy tan en contra de las alhajas y de las costumbres. Hay muchas alhajas y muchas costumbres que uno hace, pero cuando uno las enseña como mandamientos y diciendo que el que no las hace está pecando porque no está haciendo la voluntad de Dios, pues ahí es donde se erra, ahí es donde está el problema, porque voluntad de Dios, lo que está escrito, eso es voluntad de Dios. De hecho, dice Deuteronomio, y escribió Moisés todas estas palabras de la ley hasta concluirlas. Eso quiere decir que todo lo que Dios le dijo a Moisés está escrito. Lo demás pues ahí sí ya si quieres creer o decir que es que Dios también les dio la interpretación y que Dios también les dio la halajá y que también les dio la ley oral y todo eso, pues como costumbre y tradición se piensa así, pero lo que dice la Torá o la escritura es otra cosa, y es que Dios todo lo que le habló a Moisés, Moisés lo escribió. ¿Para qué? Para que no cupiera ni la menor duda. O sea, para que no hubiese eh, otro camino. Porque si se deja a la imaginación cosas, pues eso es lo que pasa. Que entonces empieza, no, pero también nos dio la halajá, la ley oral, y entonces y eso oye, y entonces por eso nosotros también hacemos esto y por eso también hacemos aquello. No juzgo en ese sentido la manera de proceder de nuestros hermanos judíos, pero sí veo que muchos de nosotros cuando llegamos a este camino nos inclinamos más por seguir esas alhajas y esas tradiciones que por la misma palabra de Dios. Y ese fue el error, y por lo cual Yeshua vino y dijo, ustedes en vano me honran porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Este pueblo, ¿cierto? Eh, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Así que cuando la base de tu fe son alhajas, instrucciones y mandamientos de hombres o dogmas que se alejan de lo que dijo Dios, pues es pensar que estás honrando a Dios como el pueblo de Israel en el desierto adorando al becerro de oro, pero en realidad lo que estaban era cometiendo idolatría, ¿no? Ese era el punto crucial. Hemos visto cuando estudiamos a fondo, digamos que las manifestaciones, los milagros de Yeshua en su ministerio, que todos tenían un propósito, ¿no? Él no dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo que los cojos o los que paralíticos caminaran, porque sí, lo hizo porque eso era el cumplimiento de la restauración de un pueblo que se había desviado y que se había perdido en pos de sus propios caminos. Entonces era un pueblo que era ciego, que era sordo, que no podía andar, ¿cierto? Entonces vino Yeshua a restaurar eso. Pero eso fue lo que molestó, eso fue lo que incomodó, ¿no? Porque los simples, los pescadores, los del vulgo, de los que decían estos son galileos, puede salir algo bueno de Galilea, eh, a ellos les fue revelado, porque escogió a Pedro, que era un pescador, ¿no? O a Simón, o a Tomás, bueno, exacto, ¿no? Al único, al único así que tuviera titulaciones en Harvard y todo, fue Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era un fariseo, era un doctor en la ley. Y a él no lo manda a los inteligentes, sino lo manda a los gentiles, ¿no? Manda a un pescador a predicarle a sus hermanos judíos entendidos en la ley y manda a un fariseo a predicarle a los griegos. Así es Dios, para que la gloria no sea del hombre, sino del que lo llamó. Entonces, ahí vemos también el cumplimiento de las escrituras en el silencio ante sus acusadores. El Salmo 69, sigamos aquí ya para ir terminando. En esta referencia, Salmo 69, 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esta también la tenemos clara en Juan 19, se menciona esto, Juan 19, 28, que dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a su boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que, ¿qué debía cumplirse? ¿Qué escritura debía cumplirse? Nuevamente, Juan relaciona la escritura con el Salmo 69:21, que dice, me pusieron además de hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso debía cumplirse, ¿no? Y, y Yeshua lo cumplió. Dice que para que no cupiera la menor duda, incluso hasta lo que le dieron de tomar, para que se cumpliese la escritura, pidió de beber, le dieron vinagre y dijo que después de haber tomado el vinagre, perdón, em, bajó su cabeza y entregó el espíritu, murió. O sea, no podía haberse muerto Yeshua antes, entregado el espíritu antes de haber bebido vinagre, porque toda la escritura que apuntaba hacia él debía cumplirse. No podía quedar un eslabón por ahí suelto. Debía cumplirse todo, incluso hasta lo que le habrían de dar de beber. Otra cosa que no podía quedar ahí suelta luego de morir es que uno de sus huesos fuese quebrado. Cuando Yeshua está crucificado, dice que ya eh, bueno, cuando Yeshua muere se oscurece todo, tiembla y todo el mundo se asusta. Entonces, para mirar si ya habían muerto los que estaban crucificados, les quebraron las piernas. Fueron primero a uno de los ladrones, les quebraron las piernas al otro. Pero dice la escritura que cuando llegaron a Yeshua, no le pudieron quebrar las piernas porque ya estaba muerto. Esto veámoslo, Salmo 34:20, otra escritura dicha por David. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan, en el capítulo 19, versículo 33, dice lo siguiente, mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y este es eh, otra evidencia también de que es el Mesías. Pero antes de esa, no ser quebrado ninguno de sus huesos. ¿Cuál es la razón? La razón para quebrarle los huesos y es que al estarse ellos sosteniendo de las piernas para poder respirar, eh, si no habían muerto, al quebrarle los huesos, pues todo el peso de su cuerpo caía sobre ellos y ya no podía seguir respirando, entonces morían más rápido. Pero cuando llegan a donde Yeshua ya había entregado el espíritu, ya había muerto, así que no fue posible partirle las piernas. Esto cumplió lo dicho por la escritura, ¿no? Y es que ningún hueso suyo habría de ser quebrado, ¿no? Salmo 34:20. Y el otro es que fue traspasado y dice Zacarías 12:10, no se los pongo, que va en ese mismo pasaje que leímos de Juan, pero Zacarías 12:10 dice, mm, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Esto lo dice el profeta Zacarías, pero en Juan se cumple porque dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10, mirarán a mí al que traspasaron. Salmo 34:20, ninguno de esos huesos será quebrado. Y en Juan 19:33 al 37 pasan las dos. No quiebran sus huesos porque ya estaba muerto cuando llegaron a él, pero si uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y dice que salió de él sangre y agua. Y dice Juan, y el que vio da testimonio. Esto quiere decir que Juan estaba ahí viéndolo y dice, vio eso y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces se cumple lo de los no partir ninguno de sus huesos, lo de ser traspasado. Específicamente lo que sucede es que luego de ya muerto le traspasan el costado aquí y lo que hace es que salga sangre y agua, ¿no? Alguna vez viendo
una enseñanza, decía que el predicador, que un médico explicó el por qué puede salir sangre y agua del costado o al traspasarlo, porque lo más normal es que si a ti te clavan un puñal por el lado, te salga sangre, no te salga agua, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y dice que cuando el músculo cardíaco estalla o tiene una fuerza muy extrema por la angustia, por el sufrimiento, por el dolor, el corazón puede explotar, ¿sí? Y eh, eso hace que colapse todo y hay la posibilidad de que salga sangre y agua a la vez, ¿no? Digamos que científicamente hablando, ¿no? O médicamente hablando. Lo que sucede es que sale sangre y agua. ¿Qué hacen la sangre y el agua? Bíblicamente, purifican, limpian. La sangre purifica y el agua también purifica. Uno dice la sangre, pues si uno se mancha con sangre queda, si uno se lava con sangre queda manchado. No. Bíblicamente, la sangre limpia. La sangre limpia. ¿Recuerdan en la paracha anterior el mandamiento de la vaca roja? La sangre de esta vaca roja y todas las cenizas y todo esto purificaba. La sangre purifica y el agua también. También purifica, el agua también limpia. O sea, son dos símbolos de purificación, de limpieza. Y en su sangre hemos sido purificados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Eh, sigamos, ya vamos a acabar. Isaías 53:9. Son varios. Yo le dije que eran como 20 referencias. Y eso que hay muchas más, pero 20 referencias que 20 profecías que cumplió el Mesías, que él es el Mesías, confirman que Yeshua es el Mesías. Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engañado con su boca. Esto lo dice el profeta Isaías y se cumple cuando en Mateo 27:57 dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Qué dijo el profeta Zacarías? Perdón, Isaías. Dice, en su muerte se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y dice que fue un hombre rico, que era discípulo de Yeshua, que se llamaba José de Arimatea, que tenía una tumba nueva, sin estrenar. La había labrado en la peña, en una roca, había abierto un hueco allá y había hecho una tumba. Eso era una tumba de gente rica, los pobres no se enterraban ahí. ¿No? A los pobres les tocaba en el Torrente Cedrón, en lugares más comunes, pero tener una tumba era cosa de ricos, un lugar así. Era como cuando Abraham le compra la cueva de Macpela, se la compra para enterrar a su esposa allí. Y allí también creo que Isaac es enterrado allí. Y creo que Rebeca, creo que es, o Raquel, ¿cuál es la que se muere cuando venía el camino? Raquel y Lea, Raquel. A Raquel creo que también la enterraron allá. Bueno, ¿no? Sí, también. Raquel, esa es cerca de Belén, ¿cierto? Que dice que la entierran. Bueno, el asunto es que tener tumba era cosa de ricos. Y Yeshua fue contado, dice, en su sepultura entre los ricos, ¿no? Muere y es enterrado en la tumba de un rico. Esto también se cumple, eh, según lo dijo Isaías. Su resurrección, Salmo 16:10. Ya estamos terminando la vida de Yeshua, su muerte y resurrección. Salmo 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es otra palabra que apunta a Yeshua y es el que resucitar. O sea, no solamente debía morir por nuestros pecados, sino también debía resucitar
porque el salmista dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no permanecerá mi cuerpo en el sepulcro. Y lo máximo que un cuerpo puede permanecer en un sepulcro antes de descomponerse, antes de empezar a descomponerse, son 3 días completos, ¿no? Y eso es lo que pasa a Yeshua. 3 días y 3 noches completos pasa y resucita, ¿verdad? Hechos 2:3 o Hechos 2:31 dice, yo estoy viendo Mateo, perdón. Eh, mm, Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recordemos que eh, cuando Yeshua muere, resucita, los primeros que van son Pedro y Juan a la tumba. Luego se le aparece a María Magdalena, luego se le aparece a sus otros discípulos y ellos testificaron de que él resucitó. Así que su cuerpo no quedó en el sepulcro. Y dice que leímos que cuando se les presentó, les dijo, no soy un espíritu, tóquenme, tengo carne y hueso aquí y para muestra, tengo hambre. ¿Tienen algo de comer? Que estoy que, pues, imagínense, 3 días y 3 noches sin comer, pues tenía tremendo filo, no mentiras. Estaba que se moría del hambre. Y, y se sienta con ellos a, qué mal chiste. Estaba que se sentaba con ellos a comer, se sienta con ellos y comparte, ¿no? Con ellos. ¿Mm? Sí, no, estaba flojísimo. Entonces resucitó y no permaneció en el sepulcro, no permaneció en la tumba, sino que eh, vivió. Y por último, dos palabras que concuerdan con lo que eh, es la parashá donde se menciona la profecía de Balaam con respecto al Mesías. Números 24:17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Y eso está en Mateo 2:1 y 2. Dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron los de oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella, el príncipe, eh, el gobernador, el legislador de Israel, la estrella de Jacob, que como dijo Balaam, vendría a liberar a su pueblo de sus enemigos. Y un renuevo de David, un retoño, un vástago del tronco de Isaí, ¿no? Haciendo referencia al padre de David. Y esto lo dice Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David de renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, ¿no? La restauración de las dos casas. En esos días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Quién? A Yeshua, ¿cómo se le llamará? Yahweh Sidkenu, ¿no? Yahweh, justicia nuestra, nuestra justicia. Fíjate que eso es otro de los nombres que le recibe Yeshua. Dice Yahweh, aquí levantaré a David un renuevo justo, o sea, un descendiente de David, un vástago de David, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién hace referencia esto? A Yeshua. En sus días será salvo Judá y habitará confiado Israel. Este será su nombre, el cual le van a llamar como Yahweh Sitkem, Yahweh justicia nuestra. Lucas 1, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Juan 1:49, que dice, respondió
Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que en ambos pasajes se menciona a Yeshua como esa promesa de uno que reinaría, que gobernaría sobre Israel. Una estrella que resplandecería para Jacob, para Israel, para Judá, y que restauraría al pueblo de Israel. Así que ese cumplimiento de estas fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palabras que apuntaron a Yeshua, que se cumplieron en Yeshua y que no deja lugar a especular quién es Yeshua, cuál fue su misión y cuál es su papel en toda en la historia de la humanidad, en toda la historia de la creación y en todo punto. Y es ser el Redentor, ser el Salvador y, y extender su dominio, su reino sobre toda la tierra, restaurar a Israel, restaurar a Judá, a Israel, juntos, como le dijo al profeta Ezequiel, tomando un palo para Judá, un palo para Efraín, haciéndolos uno en su mano y restaurando una nación que se había dividido, rescatando a la oveja perdida, volviendo por el pueblo que había sido desechado por causa de su pecado, por causa de su maldad, y siendo reunido nuevamente para ser un pueblo escogido por Dios, ser un pueblo santo para Dios y cumplir Yeshua en su obra redentora todo el plan de Dios de habitar en medio de su pueblo, de su creación, que es el deseo del Padre desde siempre, habitar en medio de sus hijos, de su pueblo. Así que familia, espero que todas estas referencias proféticas nos sean de mucha ayuda para entender quién es Yeshua y que sin él apague y vámonos, no hay salvación, no hay manera de reconciliarnos con el Padre. Ya leímos en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la manera de que tú y yo estemos hoy reconciliados con el Padre y nos podamos acercar al Padre es a través de Yeshua, no hay otra manera. Por eso, desechar a Yeshua es desechar nuestra salvación, nuestra redención y saber que no hay otra eh, manera de ser rescatados para con Dios, sino es a través de Él. Por eso la Escritura dice, por medio de Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra de Dios que se hizo carne y que se manifestó para dar vida a lo que estaba muerto, para rescatar lo que se había perdido, entre los cuales tú y yo hacemos parte. Que el Señor nos ha redimido y nos ha rescatado. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros de este estudio, por conectarse, por estar ahí siempre pendientes. Que la gracia y la misericordia, el favor del Señor reposen sobre sus vidas, sobre sus familias. Y nos veremos en una próxima ocasión si el Señor nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos.